Hola, ¿qué tal amigos? María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y en esta oportunidad nos encontramos en terreno, estamos haciendo visita a nuestros centros, pero tenemos un compromiso con ustedes y es tener una conversación con una de nuestras psicólogas. Ella es Grecia Ollarse, es psicóloga de nuestra Unidad de Atención a Víctimas del Bosque y vamos a estar conversando con ella de un tema bastante delicado, complejo de tratar y muy importante. Se refiere al abuso sexual infantil y adolescente. Entonces vamos a invitar en este momento a Grecia, ya la veo. Ahí está. Vamos a invitar a Grecia. Hola Grecia, ¿cómo estás? Gusto Hola María verte. Paz, bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. Impecable. Les comentaba a las personas que se unieron a esta conversación, esta transmisión en vivo, que vamos a conversar contigo de uno de los temas más complejos que ve nuestra UBI, nuestras unidades a víctimas de delitos violentos y nuestro centro de atención a víctimas, y tiene que ver con el abuso sexual infantil. Entonces, si tú nos puedas contar en términos generales en qué consiste, y ahí vamos conversando acerca de esta problemática. Sí, es un gran tema por la prevalencia que tiene lamentablemente no solo en Chile, sino que en el país. Pero en términos generales, una agresión sexual infantil se define por la Organización Mundial de la Salud como toda forma de atentar contra la integridad sexual de un niño, niña o adolescente. Y el bien jurídico protegido ahí es la indemnidad sexual de los niños. ¿A qué nos Por, referimos con indemnidad sexual de los niños, Grecia? Bueno, aquí en una agresión sexual, un niño, niña o adolescente va a estar involucrado en actos de connotación sexual que no son propios de su desarrollo, sino que más bien son impuestos por un adulto que a través de una relación de poder ejerce actos de connotación sexual para su propia satisfacción. Por tanto, todo acto que se pueda categorizar en este tipo de conducta es un acto abusivo, es un acto contra la voluntad del niño o niña y es, entiendo, penado también. Sí, sí, es penado y en sus diferentes formas, porque tiene distintas formas de ser expresada la agresión. De manera directa, por ejemplo, a través de actos penetrativos, pero también de manera más indirecta, ¿sí? A través de abuso, hostigamiento sexual y hoy también a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación, que son una nueva forma que se ha visibilizado que tiene un crecimiento exponencial. En el caso particular de nuestros centros de atención, ¿existe alguna tipología que quede excluida o se trata todas de lo que tú nos estás señalando? En nuestra unidad se trabajan todos los tipos de agresión sexual, a niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos también. Eh, Siempre y cuando cuenten con representación judicial. Pero sí, trabajamos con todos los tipos de agresión. En el caso particular del abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes, tal como tú nos señalas, ¿estos se dan en algún contexto en particular? ¿Cuál es la prevalencia que ustedes han detectado en el tiempo y la experiencia que llevan trabajando con este problema social? Bueno, como te decía antes, es un fenómeno que es multifactorial, es decir, no solamente se puede explicar por las características individuales de la víctima, sino que también va a estar explicado por su contexto más inmediato, como el círculo familiar, su contexto cultural, pero también por elementos y factores sociales que interfieren y que facilitan la ocurrencia de la agresión. Por eso es una problemática mundial, no es solo una problemática que nos afecte a nosotros como
como país o al contexto latinoamericano. Y no ha podido ser abordada, lamentablemente, ni manejada a nivel mundial. Y bueno, con estas características multifactoriales me refiero a que hay, por ejemplo, normas sociales o sociofamiliares que validan de alguna forma la agresión, que posicionan a los niños en desmedro o en relaciones de poder desiguales con los adultos. Y también, por ejemplo, ese tipo de cosas es fácil observarlas en los casos de connotación pública, en donde no sé, hay una agresión a mujeres adultas y es fácil visibilizar cómo se tiende a responsabilizar a la víctima y a minimizar el dolor de las víctimas ante la ocurrencia de la agresión. Y todas esas normas sociales que de alguna forma validan la agresión permean el contexto familiar y más íntimo de las personas. Entonces les hace difícil reconocer cuando están siendo víctimas de algún tipo de agresión. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, que es el tema que hoy día nos convoca, ¿de qué manera afecta en la salud, en lo emocional, ¿verdad? En lo psicológico, el haber sido víctima de esta situación? Y si existe alguna diferencia en el hecho de cuánto tiempo se vive, se vivencia en estas situaciones y también de parte de quién lo vive. Las agresiones pueden ocurrir por parte de diferentes agresores. Pueden los agresores estar situados en el contexto más íntimo de las personas, es decir, agresiones que se dan en el contexto intrafamiliar, donde hay vínculos de confianza, de protección, y también en el contexto extrafamiliar. Extrafamiliar me refiero a adultos que son conocidos por la víctima, es decir, pueden ser amigos o cercanos al contexto familiar y que de alguna forma también hacen un abuso de la confianza que la familia entrega. Y por otra parte, puede ocurrir en contextos extrafamiliares, pero por parte de desconocidos, ¿sí? Que son los casos que en menor cantidad ocurren. Sí tienden a ser los casos que existen más mecanismos coercitivos, hay más violencia, más agresión directa, a diferencia de las agresiones que ocurren por conocidos y familiares, que tienden a ser mecanismos de coerción más implícitos, como la seducción, el chantaje emocional, se dan como más hacia esas características. Entonces es mucho más difícil para los niños identificarlos como tal. Y en cuanto a la prevalencia, que me habías preguntado, la prevalencia es súper alta, pero aquí se da un fenómeno que es preocupante porque existe una cifra negra, es decir, que los casos denunciados son conocidos y son los que se manejan para las estadísticas y los registros oficiales, pero existe una cifra negra que son aquellos casos que no logran acceder a la justicia formal. Entonces, no conocemos en realidad cuánta es la prevalencia que existe de agresiones sexuales por esta cifra negra. Y eso se explica por varias causas. Puede ser por temor a denunciar, por temor a develar, porque también existe un bajo porcentaje de condena hacia los agresores. Según datos de la PDI, solo el 16% de los casos llega a ser condenado. Entonces existe como una desesperanza por parte de la gente agredida a denunciar, y en ese sentido también las instituciones tenemos que visibilizar esa realidad y también hacernos cargo de alguna forma. Y también las personas no denuncian porque, por lo que decíamos antes, hay una normalización de conductas sexualizantes con niños en nuestra cultura. Entonces cuesta distinguir a los niños cuando están siendo víctimas de actos agresivos. Por el niño entonces no se evidencia y eventualmente por un adulto que sea responsable tampoco. Entonces vendría ahí intervenir un tercero. En alguna oportunidad hablábamos que en este contexto en el que nos encontramos, donde las clases por lo general actualmente están siendo tal, tampoco está.
Sí, Entonces esa también es ahí se genera. sí, es una realidad que ha visibilizado o agudizado la pandemia, que cambió un poco el escenario en que ocurrían las agresiones, modificó el escenario, porque a partir de las cuarentenas estrictas quedamos muy excluidos y separados de los contextos de protección que estaban fuera de nuestro círculo más cercano, fuera de la familia. Entonces, los niños, niñas quedaron lejanos a estos círculos de protección, que pueden ser los centros de salud, como tú bien dices, los colegios, que tienden a ser muy protectores. De hecho, las víctimas tienden a develar en un 25% de los casos a profesores, profesoras o algún funcionario de las instituciones escolares. Entonces, son lugares que prestan protección, pero que hoy día no está el mismo acceso que había antes de la pandemia. Entonces, eso pone en mayor riesgo a los niños y niñas. En cuanto al tratamiento, si nos puedes señalar cuál es el tratamiento que brindan nuestras unidades de atención a víctimas y nuestro centro de atención a víctimas. Sí, bueno, para hablar del tratamiento, primero me parece súper importante aclarar que no existe sintomatología que se pueda relacionar directamente con una agresión sexual. Eso en psicología es conocido como que no existe sintomatología patognomónica. Es decir, no podemos asociar ciertas respuestas específicas a la ocurrencia de una agresión, sino que más bien la sintomatología o el efecto de la agresión va a estar asociado a las características particulares de la víctima, a su grupo etario, a la edad que esté transitando según su desarrollo normativo, a las características propias de la agresión. Se ha encontrado que agresiones que son más crónicas, es decir, que tienen más frecuencia y severidad, tienden a generar mayores repercusiones emocionales en las víctimas. También, y aquí es súper importante, eh, para todos como agentes ante la agresión sexual, la respuesta que va a tener la persona a quien el niño o niña devela la situación. Esa reacción puede generar un buen diagnóstico del tratamiento o bien puede agudizar la sintomatología y la afectación negativa en la víctima. Entonces, todos esos elementos se van a conjugar para enfrentar la situación, esta experiencia que puede ser, es potencialmente traumática para algunas personas. No así en todos los casos. Y el tratamiento está abocado para decirlo de manera sencilla, a incorporar esta experiencia a la vida de las personas, asumiendo que no es posible olvidarla, pero sí es posible asimilarla y aprender de alguna forma a convivir con esta experiencia que puede ser dolorosa en un inicio. Pero la idea es que de a poco eso se vaya asimilando eh, y también ocurre algo que es súper interesante, que tiene que ver con eh, cortar el traspaso intergeneracional de la agresión. En muchas familias ocurre que mamás, abuelitas u otros familiares han vivido agresiones y no las han develado y sigue ocurriendo en la familia. Entonces el develar la situación abusiva termina siendo sanador para todo el grupo familiar porque lo pueden afrontar y reconocer como una vulneración y por tanto eh, transformar los esquemas familiares que existían antes de la develación para que no vuelva a ocurrir. Nos decías que nuestras unidades y centros de atención a víctimas tenían una transversalidad en la atención, tanto del tipo de abuso y de la edad. Entonces, pero nos hacían la salvedad que eso tenía que estar judicializado. Entonces, Sí, para aquellos casos que no están judicializados y que desconocen cómo hacerlo, si les podemos señalar dónde hacer la denuncia y cuáles son los canales de la Corporación de Asistencia Judicial, que las personas que tengan alguna situación, que se encuentren viviendo o que conozcan de algo y no tengan claridad de cómo hacer la denuncia, si nos ayudas ahí un poquito antes de concluir.
Sí, bueno, primero, nuevamente relevar lo importante de acoger una develación por parte de un niño o niña. Eh, en ese sentido, si un niño o una niña o un adolescente se acerca a develar una situación abusiva, eh, lo más importante es acoger, contener y no cuestionar, no poner en tela de juicio el relato que la víctima está entregando, bajo ninguna circunstancia, sino que más bien esto es acoger, acoger la emocionalidad, su relato si es que lo hubiese, y favorecer el acompañamiento y la canalización a través de las distintas vías. Una de las vías, que es lo que tú me preguntas de cómo formalizar la judicialización, es una vez que hemos contenido, tomado el relato, acercarse a alguna instancia para denunciar, puede ser carabineros, PDI, fiscalía, hacer la denuncia y por parte de cualquier adulto que tome conocimiento de esta situación. Pueden ser adultos cercanos o terceros como las instituciones escolares, por ejemplo, y luego de la denuncia buscar redes de apoyo. Y ahí es donde la corporación presta esta atención, que es psicosocio-jurídica, es decir, hay una representación a través de querella. En las causas penales de abuso sexual hay un acompañamiento social y también el psicológico en algunos de los casos. En nuestra unidad, la mayoría de los casos están judicializados por agresiones sexuales. Es aproximadamente un 75% de los casos que tenemos ingresados. Entonces es una cifra alta. Eh, y al parecer en pandemia ha tendido a aumentar. Pese a que las denuncias han disminuido, eh, los estudios dicen que han aumentado significativamente los casos. Entonces, para toda la gente que haya vivido en este tiempo o en otro alguna experiencia de este tipo, lo primero es develar, reconocerse como víctima y buscar los canales de apoyo que estén más cercanos y a su alcance. Perfecto. Para las personas que deseen acercarse a nuestro servicio, comentarles que aún en razón de la pandemia, las atenciones las estamos brindando principalmente a través de la atención telefónica y respuesta de correo electrónico. Entonces hemos dispuesto de nuestro formulario de atención en la página www.cafmetro.cl. Podrán encontrar el formulario para poder hacernos llegar sus consultas. Además tenemos un chat de atención donde uno de nuestros colaboradores pueden responder y agendar citas. Y de manera adicional, los días martes y jueves tenemos atención telefónica en nuestro call center, el 600-712-3000. También existe la posibilidad de que nos hagan llegar sus consultas a través de esos medios. Y por cierto, todos los dispuestos en cada una de nuestras oficinas y centros de atención, que también hay a disposición de celulares para poder tomar el contacto con nosotros. Quería responderle a Carola. 0872 nos pregunta cómo puedo hacer conocer el número de causa de violencia intrafamiliar anterior del nuevo sistema judicial del Tribunal de Familia. Si tiene clave, Carola, su clave única, en la página del Poder Judicial usted ingresa con su root y con su clave única, y luego se va a la sección de mis causas. Y ahí va a aparecer esta causa de familia, de violencia intrafamiliar o alguna otra que usted tuviese. Antes de concluir, Grecia, si hay algo más que quisiera señalar. Sí, bueno, enfatizar en la reflexión de que esta es una temática que tenemos que dar todas las personas como sociedad, en razón de ir eliminando aquellas conductas que nos permean y que promueven o de alguna manera normalizan ciertas conductas sexualizantes con los niños, niñas, adolescentes, a través de la publicidad, a través de la semántica que utilizamos, a través de conductas directas o indirectas. Entonces, ir cuestionando y modificando esas pautas de comportamiento que históricamente han posicionado a los niños en un estatus inferior y avanzar hacia sociedades que sean más protectoras, y que permitamos, ojalá en la medida, al mediano o corto plazo, idealmente, ir bajando estas cifras que son alarmantes. Y también invitar a las personas a que se atrevan
a romper el silencio, a avanzar en sus develaciones, en asumirse como víctima, y luego buscar ayuda en los contextos más cercanos o institucionales como a través de las redes que viste tú recién. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias a las personas que se unieron y les dejamos a todos invitados e invitadas para que puedan contactarse con nosotros a nuestro call center, nuestra página web y a los correos dispuestos para la atención. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Grecia. Gracias, María Paz.